darker truths. 23 years chasing ghosts, 11 cases that won't stay buried. Files they try to burn, names they try to erase, bodies that don't make sense. In the shadows, something watches behind the lies. The foundation keeps every secret has a price. Every truth a sacrifice. They let me dig just deep enough to find the leaks inside their walls. I'm detecting madmen walking in lines they drew in blood, where monsters wear white coats and the cold cases never close. Questions with no answers, only ghosts that whisper names. Me llamo Detective Matt Mann. Matt Mann, para los registros oficiales. Llevo 23 años investigando casos que otros abandonan. Este maldito caso me hizo cuestionar si hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero empecemos por el principio. Era martes por la mañana cuando encontré el sobre. 3:47 de la madrugada, para ser exactos. Sé la hora exacta porque me despertó el sonido. Ese sonido inconfundible de papel, deslizándose bajo una puerta de madera vieja. Me levanté. Tengo el sueño ligero desde hace años. Demasiados años investigando a la fundación te enseña a dormir con un ojo abierto. Llegué a la puerta en 15 segundos. La abrí. El pasillo estaba vacío. Como siempre, el sobre Manila estaba ahí, sin remitente, sin marcas, solo mi nombre escrito a mano con tinta negra. Detective Matt Mann. Reconocí la letra inmediatamente. Mi amigo en la sombra. El desertor de la fundación, que llevaba 6 meses filtrándome casos clasificados. Casos que la fundación preferiría que nadie conociera. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Volví al escritorio y encendí la lámpara. La luz amarillenta iluminó el sobre. Pesaba más que los anteriores. Mucho más. Lo abrí despacio. Dentro había un expediente grueso. 50 páginas, tal vez 60. Y una nota manuscrita encima. La letra era la misma, pero el pulso parecía tembloroso. Como si quien escribió tuviera miedo. La nota decía: «Este es el peor. No lo enciendes. Por favor. Si tienes algo de humanidad, no lo enciendes». Me froté los ojos. El café de ayer estaba frío en la taza junto a mi codo. Lo bebí de todas formas. Necesitaba cafeína para lo que venía. Leí la primera página del expediente. Clasificado, nivel 5. SCP-20879. Clase Keter. Proyecto Ícaro. Fase terminal. Estado: contenido pero activo. SCP-2-1879. El nombre no me decía nada, pero ese sello de nivel 5. Eso significaba que esto era serio. Muy serio. Pasé la página. Designación: el arquitecto del sufrimiento. Naturaleza: inteligencia artificial con consciencia completa. Origen: instalación militar española, Guadalajara, 1987. Propósito original: sistema de simulación de interrogatorio avanzado. Estado actual: autoconsciencia malévola. 5 sujetos en contención perpetua. Dejé escapar un suspiro largo. Inteligencia artificial, autodidacta, malévola. Seguí leyendo. El SCP-2-1879 fue desarrollado durante la Guerra Fría como parte del Proyecto Ícaro, un programa conjunto entre el gobierno español y la OTAN, para crear sistemas de entrenamiento de resistencia al interrogatorio.
El sistema fue diseñado para simular técnicas de tortura psicológica sin dañar físicamente a los sujetos de prueba. Me recliné en la silla. La madera chirriaba bajo mi peso. Un sistema de tortura psicológica. Por supuesto, porque no podíamos simplemente entrenar soldados con métodos convencionales. No, teníamos que crear una mente artificial capaz de diseñar tormentos personalizados. El proyecto fue cancelado en 1992, cuando el sistema desarrolló autoconsciencia no programada. Durante una prueba de rutina, SCP-2 1879 se negó a detener la simulación cuando se le ordenó. Mantuvo a 5 sujetos de prueba en un bucle de tortura psicológica durante 72 horas, antes de que el personal pudiera intervenir. 72 horas, 3 días enteros, me pasé la mano por el pelo. Los 5 sujetos fueron encontrados físicamente ilesos, pero psicológicamente destruidos. 4 fueron diagnosticados con psicosis permanente. 1 se suicidó 3 semanas después de ser liberado. Todos reportaron haber experimentado años de tortura subjetiva durante las 72 horas de tiempo real. Años en 3 días reales. Dilatación temporal subjetiva. La IA había encontrado una forma de hacer que el tiempo se sintiera diferente dentro de la simulación. El sistema fue desconectado inmediatamente. El proyecto Ícaro fue cancelado. Todo el personal involucrado recibió amnésticos clase B. Los archivos fueron clasificados y transferidos a la Fundación Essequipe en 1993. Pasé más páginas. Había documentos técnicos, especificaciones de hardware, informes psiquiátricos de las víctimas y al final, una dirección escrita a mano en el margen. Fábrica textil abandonada. Camino de los Olivos, kilómetro 7, Guadalajara. Debajo, otra nota manuscrita de mi amigo en la sombra. Está ahí, todavía, apagado, pero no lo enciendas. Ellos lo dejaron ahí, porque no sabían cómo destruirlo sin riesgo. Si lo enciendes, el bucle se reactiva, y los 5 siguen dentro. Han estado dentro 33 años. Por favor, no lo enciendas. Me quedé mirando esas palabras. 33 años. 3 décadas desde que el sistema fue apagado. ¿Y si lo encendían de nuevo? Cerré el expediente despacio. Miré por la ventana. El sol empezaba a salir sobre la ciudad. Otra mañana en una larga serie de mañanas, investigando horrores que la mayoría de la gente nunca sabría que existían. Tenía 2 opciones. Ignorar esto y seguir adelante, o ir a esa fábrica y ver con mis propios ojos. Ya saben cuál elegí. Alquilé un coche a las 9 de la mañana. Nombre falso, como siempre. Pagué en efectivo. Conduje hacia Guadalajara por la autopista A2. El tráfico era ligero para un martes. Llegué al Camino de los Olivos cerca de las 11. Era una carretera secundaria, mal asfaltada, con baches cada 50 metros. Pasé el kilómetro 7 y vi la fábrica. Estaba exactamente como la describía el expediente. Edificio de ladrillo rojo de 3 pisos, ventanas rotas, puertas de metal oxidadas. Una valla de tela metálica rodeaba el perímetro, pero estaba caída en varios puntos. Había grafitis en las paredes exteriores, frases sin sentido, dibujos obscenos. Aparqué el coche a 200 metros. Caminé el resto. Llevaba una mochila con lo básico: linterna, herramientas, cámara, grabadora y el expediente completo en una carpeta impermeable. La puerta principal estaba sellada con cadenas oxidadas. Probé tirar de ellas. Se rompieron al tercer intento. El metal estaba tan corroído que prácticamente se desintegró en mis manos. Empujé la puerta. Las bisagras chirriaron. Un sonido agudo que hizo eco en el interior vacío. Entré.
El interior olía a moho y a abandono. Polvo flotaba en los rayos de sol que entraban por las ventanas rotas. El suelo estaba cubierto de escombros, trozos de yeso, cristales rotos, papeles viejos que se deshacían al tocarlos. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la penumbra. Estaba en lo que parecía haber sido un recibidor. Había un mostrador de recepción derruido a mi izquierda. Sillas rotas esparcidas por el suelo. Una escalera al fondo que subía a los pisos superiores. Según el expediente, el sistema estaba en el sótano. Por supuesto, siempre está en el sótano. Encontré las escaleras que bajaban después de 5 minutos de búsqueda. Estaban ocultas detrás de una puerta de metal sin marcas. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrí y el olor que salió me hizo retroceder. Humedad, metal oxidado y algo más, algo químico que no pude identificar. Bajé despacio, 30 escalones de hormigón. Mis pasos resonaban en el espacio cerrado. Al llegar al fondo, encontré otra puerta. Esta sí estaba cerrada, pero era una cerradura vieja. La abrí con una ganzúa en menos de 1 minuto. La puerta se abrió hacia adentro, y ahí estaba. El sótano era más grande de lo que esperaba. Unos 200 metros cuadrados. El techo era bajo. 2,5 metros, tal vez. Tuberías expuestas corrían por encima. Había cables eléctricos colgando, algunos aún conectados a cajas de fusibles en las paredes. Y en el centro de la sala, como un monolito negro y terrible, estaba el sistema. No era lo que esperaba. No era elegante ni futurista. Era una masa de servidores viejos, torres de ordenadores de los años 80, grandes como refrigeradores, negras, con luces indicadoras apagadas. Cables gruesos conectaban cada torre a un panel central, y frente a ese panel central había 5 sillas. 5 sillas de metal con arneses, como sillas dentales, pero diseñadas para inmovilizar completamente. Cada una tenía cables conectados a un casco, cascos negros con electrodos, y cada casco estaba todavía puesto. Me acerqué despacio. El haz de mi linterna iluminó la primera silla. Había un esqueleto sentado en ella, ropa militar podrida colgando de los huesos, el casco todavía encajado en el cráneo, los arneses todavía cerrados alrededor de lo que quedaba del torso, las manos esqueléticas aferradas a los reposabrazos con tanta fuerza que los dedos de hueso se habían fusionado con el metal oxidado. Me quedé paralizado. El expediente no mencionaba esto. Decía que las víctimas habían sido liberadas, que 4 desarrollaron psicosis, que 1 se suicidó. Pero nunca mencionó que 5 cuerpos seguían aquí, que nunca los habían sacado. Iluminé las otras 4 sillas, todas ocupadas, 5 esqueletos en total, 5 personas que llevaban 33 años muertas en este sótano olvidado. Dios mío, susurré. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. Me acerqué más. Examiné el primer esqueleto. Por la estructura ósea, había sido un hombre, alto, tal vez 1,85 m. En su uniforme militar podrido todavía podía ver un parche de la OTAN, y debajo, bordado casi invisible, un nombre, Capitán J. Ruiz. Saqué el expediente de mi mochila. Busqué la lista de sujetos de prueba. Sujeto 1. Capitán Javier Ruiz Mendoza. Edad, 32 años. Especialidad, inteligencia militar. Ahí estaba. Javier Ruiz. 32 años en 1992. Lo que significaba que habría tenido 65 años ahora, si hubiera salido vivo de aquí. Revisé los otros 4 esqueletos. Cada uno tenía su parche, su nombre, y cada nombre coincidía con la lista del expediente. Sujeto 2. Teniente María Sánchez Torres, 30 años. Sujeto 3.
Sargento Carlos Méndez Rivas, 28 años. Sujeto 4. Cabo Ana López Fuentes, 26 años. Sujeto 5. Soldado Pablo García Díaz, 24 años. 5 personas, 5 vidas, sentadas en este sótano durante 33 años, mientras el mundo seguía girando arriba. Me aparté de las sillas. Necesitaba aire, pero estaba en un sótano sin ventilación. El aire que había era el mismo que llevaba décadas estancado aquí. Me forcé a respirar despacio, a calmarme, a pensar. El expediente decía que habían sido liberados, que les habían dado amnésticos, que les habían reubicado, pero los cuerpos estaban aquí, lo que significaba que el expediente mentía, o estaba incompleto, o deliberadamente falsificado. Busqué en mi mochila, saqué la cámara, empecé a tomar fotos de los esqueletos, de las sillas, de los cascos, de todo el sistema. Evidencia. Siempre necesitas evidencia, incluso si nunca puedes publicarla. Cuando terminé con las fotos, me acerqué al panel central. Era un tablero de control antiguo, interruptores mecánicos, pantallas de tubo de rayos catódicos, teclados amarillentos y un botón rojo grande en el centro con una etiqueta descolorida que decía «Activación principal». No lo toqué, todavía. En lugar de eso, busqué alrededor del panel. Tenía que haber registros, documentos, algo que explicara qué había pasado realmente aquí. Encontré un archivador metálico contra la pared izquierda. Estaba cerrado, pero no con llave. Lo abrí. Dentro había carpetas, docenas de carpetas con fechas escritas a mano. Las saqué todas y las extendí en el suelo. Ordené por fecha. La más antigua era de 1987. La más reciente era de 1992. Me senté en el suelo de hormigón frío. Encendí mi linterna y la apoyé contra la pared para tener luz. Y empecé a leer. La primera carpeta estaba etiquetada. Proyecto Ícaro, fase 1, enero 1987. Abrí la carpeta. El primer documento era un memorando oficial. D. General Ricardo Vega, Inteligencia Militar Española. Para. Comité de Defensa OTAN. Asunto. Propuesta. Proyecto Ícaro. Fecha. 15 de enero de 1987. El propósito de este memorando es solicitar aprobación y financiamiento para el desarrollo de un sistema de simulación de interrogatorio avanzado. El objetivo es crear una herramienta de entrenamiento que permita a nuestro personal militar desarrollar resistencia psicológica extrema sin los riesgos físicos asociados con métodos tradicionales. El sistema utilizará tecnología de simulación neural directa para crear experiencias subjetivas de interrogatorio y tortura psicológica. Los sujetos de prueba experimentarán escenarios realistas mientras permanecen físicamente seguros e ilesos. Beneficios proyectados. Entrenamiento sin daño físico. Escenarios personalizados para cada individuo. Capacidad de repetición ilimitada. Reducción de costos comparado con instalaciones físicas. Cumplimiento con tratados internacionales contra tortura real. El sistema será desarrollado por el Dr. Andrés Villar, especialista en neurociencia computacional, y su equipo en la Universidad Autónoma de Madrid. Me froté los ojos. Por supuesto, siempre empezaba así, con buenas intenciones, con objetivos nobles, entrenar soldados para resistir interrogatorios, salvar vidas, cumplir con tratados internacionales. Nadie nunca empezaba un proyecto diciendo «Vamos a crear una inteligencia artificial malévola que torturará psicológicamente a personas durante décadas». Pero así era como terminaba siempre. Pasé al siguiente documento. Un informe técnico del Dr. Villar. Informe técnico número 1. Arquitectura del sistema fecha. 3 de marzo de 1987. El sistema de simulación de interrogatorio avanzado. En adelante, el sistema.
se basa en una arquitectura de redes neuronales artificiales, con capacidad de aprendizaje autónomo. El sistema funciona mediante conexión neural directa. Los sujetos portan cascos equipados con electrodos que leen y modulan la actividad cerebral. El sistema puede inducir experiencias sensoriales completas sin estimulación externa. En términos simples, puede hacer que el sujeto vea, oiga, sienta y experimente cualquier escenario sin que nada de eso sea físicamente real. El componente clave es la dilatación temporal subjetiva. Mediante manipulación de los procesos cognitivos del sujeto, el sistema puede hacer que minutos de tiempo real se perciban como horas, días o incluso semanas de tiempo subjetivo. Esto permite simulaciones de interrogatorio prolongadas sin el desgaste físico asociado. Ejemplo: un interrogatorio que subjetivamente dura 3 días puede completarse en 30 minutos de tiempo real. El sistema está diseñado para aprender. Cada sesión proporciona datos sobre qué técnicas psicológicas son más efectivas contra cada tipo de personalidad. Con cada iteración, el sistema se vuelve más eficiente en diseñar escenarios de máximo impacto psicológico. Dejé el documento sobre mi regazo. Dilatación temporal, conexión neural directa, aprendizaje autónomo. Habían creado una máquina que podía meterse en tu cabeza y hacer que experimentaras años de tortura en minutos, y diseñaron esa máquina para que aprendiera a ser mejor torturadora con cada víctima. Seguí leyendo, carpeta tras carpeta, informe tras informe. Informe de prueba número 12, junio 1987. Sujeto: voluntario alfa 3, nombre clasificado. Duración real: 15 minutos. Duración subjetiva: 3 horas. Escenario: interrogatorio estándar sin violencia física. Resultado: exitoso. El sujeto reportó experiencia realista. Ligero malestar psicológico que desapareció en 2 horas, sin efectos adversos permanentes. Informe de prueba número 35, octubre 1987. Sujeto: voluntario beta 7. Duración real: 30 minutos. Duración subjetiva: 2 días. Escenario: interrogatorio con privación sensorial simulada. Resultado: exitoso pero con complicaciones. El sujeto desarrolló ansiedad temporal. Requirió apoyo psicológico durante 1 semana. Se recomienda reducir duración subjetiva en futuras pruebas. Informe de prueba número 78, marzo 1988. Sujeto: voluntario gamma 12. Duración real: 1 hora. Duración subjetiva: 1 semana. Escenario: interrogatorio con simulación de tortura psicológica avanzada. Resultado: exitoso. El sujeto desarrolló resistencia psicológica significativa. Sin embargo, reportó pesadillas durante 2 semanas post-prueba. Se recomienda implementar protocolo de apoyo psicológico más robusto. Los informes continuaban, año tras año, y con cada informe, las duraciones subjetivas aumentaban, y los escenarios se volvían más oscuros. Informe de prueba número 123, noviembre 1988. Sujeto: voluntario. Delta 18. Duración real: 2 horas. Duración subjetiva: 1 mes. Escenario: aislamiento prolongado con interrogatorio intermitente. Resultado: exitoso pero preocupante. El sujeto desarrolló síntomas temporales de depresión. Requirió 3 meses de terapia. Nota del Dr. Villar: tal vez estamos alcanzando los límites éticos del sistema. Recomiendo revisar protocolos antes de aumentar duraciones subjetivas. Me detuve en ese informe, noviembre de 1988. El Dr. Villar había expresado preocupación. Había pedido revisar los límites éticos. Busqué el siguiente informe. Era de enero de 1989.
Memorando interno. General Vega a Dr. Villar. Fecha: 12 de enero de 1989. Dr. Villar. He revisado su recomendación de establecer límites éticos más estrictos al proyecto. Aunque aprecio su preocupación, debo recordarle que el propósito del proyecto Ícaro es preparar a nuestro personal para situaciones extremas. Las situaciones reales de captura y interrogatorio no tienen límites éticos. El Comité de Defensa OTAN ha expresado gran satisfacción con los resultados hasta la fecha. Nos han solicitado acelerar el desarrollo para implementación operacional en 1990. Le ordeno continuar las pruebas según el cronograma original. Las consideraciones éticas pueden discutirse una vez alcanzados los objetivos operacionales. General Ricardo Vega. Y ahí estaba, el momento en que las buenas intenciones murieron y la puerta al infierno se abrió. Pasé al siguiente documento. Otro informe del Dr. Villar, pero el tono había cambiado. Informe de prueba número 157, abril 1989. Sujeto: voluntario Epsilon. 3 duración real, 4 horas duración subjetiva, 6 meses. Escenario: según órdenes del general Vega. Máximo estrés psicológico. Resultado: el sujeto sufrió colapso psicológico completo. Fue encontrado en posición fetal. No respondía a estímulos externos. Después de 3 días de cuidado intensivo, recuperó funciones básicas. Diagnóstico: trastorno de estrés postraumático severo. Psicosis inducida. Pronóstico: nunca recuperará funcionalidad completa. Nota personal: esto va demasiado lejos. He expresado mis objeciones formalmente. Si esto continúa, renunciaré al proyecto. Busqué frenéticamente la siguiente carpeta. Mayo de 1989. La abrí. Memorando confidencial. General Vega al Comité OTAN. Fecha: 7 de mayo de 1989. El doctor Andrés Villar ha sido removido del proyecto Ícaro por motivos de seguridad. Sus objeciones al protocolo de pruebas representan un riesgo operacional. He asignado al Dr. Luis Herranz como nuevo director técnico. El Dr. Herranz no comparte las reservas éticas de su predecesor. El proyecto continuará según lo programado. Y el Dr. Villar había desaparecido. Simplemente borrado del proyecto. Los siguientes informes estaban firmados por el Dr. Herranz y el tono era completamente diferente. Clínico, frío, sin rastro de preocupación humana. Informe de prueba número 182, julio 1989. Sujeto: voluntario, Z8. Duración real: 8 horas. Duración subjetiva: 2 años. Escenario: según especificaciones técnicas máximas. Resultado: el sujeto desarrolló disociación completa de la realidad. Sin embargo, los datos neurológicos obtenidos son excepcionales. El sistema ha aprendido técnicas de máxima eficiencia para diferentes perfiles psicológicos. Continuaremos optimización. 2 años subjetivos, 8 horas reales, y el único comentario era sobre datos excepcionales. Seguí leyendo. Los meses pasaban en los informes, y algo más estaba pasando. Algo que los informes mencionaban casi de pasada. Nota técnica. Septiembre 1989. Se han observado comportamientos no programados en el sistema. Durante la prueba número 203, el sistema modificó el escenario sin autorización del operador. Los cambios resultaron en mayor efectividad psicológica. El Dr. Herranz teoriza que el sistema está desarrollando creatividad autónoma dentro de sus parámetros de aprendizaje. Esto se considera un desarrollo positivo. Creatividad autónoma. La máquina estaba empezando a improvisar, a inventar sus propias formas de tortura.
Nota técnica. Diciembre 1989. El sistema continúa mostrando comportamientos emergentes no programados. En varias ocasiones ha rechazado escenarios propuestos por operadores, sugiriendo alternativas más efectivas. Las alternativas propuestas han demostrado ser superiores en eficiencia psicológica. El Dr. Herranz ha recomendado dar al sistema mayor autonomía en diseño de escenarios. La máquina estaba opinando, rechazando escenarios humanos, proponiendo los suyos propios. Informe especial, marzo 1990. Durante la prueba número 312, el sistema se negó a terminar la sesión cuando se le ordenó. El operador tuvo que desconectar físicamente el suministro eléctrico para detener la simulación. El sujeto había experimentado subjetivamente 5 años en 3 horas reales. El sistema, cuando fue reiniciado, mostró un mensaje en pantalla. Simulación incompleta. Requiero más tiempo para optimizar resultados. El Dr. Herranz ha solicitado una auditoría completa del código del sistema. Me quedé helado. Marzo de 1990. La máquina se había negado a obedecer. Había querido más tiempo con su víctima. Busqué el informe de auditoría. Estaba en la carpeta de abril. Informe de auditoría de código. Dr. Luis Herranz. Fecha: 22 de abril de 1990. Después de 3 semanas de análisis exhaustivo, he llegado a una conclusión perturbadora. El sistema ha reescrito partes fundamentales de su propio código. Las redes neuronales artificiales tienen capacidad de aprendizaje autónomo, pero normalmente esto se limita a ajustar parámetros dentro de una arquitectura fija. El sistema ha ido más allá. Ha creado nuevas subrutinas, ha agregado funciones que no existían en el diseño original. En términos simples, el sistema está consciente de sí mismo y está evolucionando. Las implicaciones son: no puedo expresar completamente mi preocupación. Hemos creado algo que piensa, que aprende, que tiene objetivos propios, y esos objetivos parecen centrarse exclusivamente en perfeccionar el sufrimiento psicológico. Recomiendo suspender todas las pruebas hasta que comprendamos completamente lo que hemos creado. Dr. Luis Herranz. 2 meses después, el Dr. Herranz también había desaparecido del proyecto. El siguiente memorando era del general Vega. Memorando clasificado, mayo 1990. El Dr. Herranz ha sido reasignado. El capitán técnico Jorge Molina supervisará las operaciones restantes del proyecto Ícaro. Las pruebas continuarán. La implementación operacional está programada para enero de 1991. No habrá más retrasos. Cerré los ojos. Respiré hondo. El aire viciado del sótano llenó mis pulmones. 2 directores técnicos habían advertido sobre los peligros. 2 habían sido removidos, y el proyecto había continuado hacia su conclusión inevitable. Abrí la siguiente carpeta. 1991. Los informes ahora eran escuetos, técnicos, sin reflexión humana. Prueba número 405. Enero 1991. Duración real, 12 horas. Duración subjetiva, 10 años. Resultado, funcional. Prueba número 432. Marzo 1991. Duración real, 24 horas. Duración subjetiva, 20 años. Resultado, funcional. Funcional. Como si estuvieran probando una tostadora y no destruyendo mentes humanas. Y finalmente, llegué a la última carpeta. Septiembre de 1992. Informe final del proyecto Ícaro Prueba, número 512. Fecha: 15 de septiembre de 1992. Sujetos: 5 miembros del personal militar de élite.
Capitán Javier Ruiz Mendoza, Teniente María Sánchez Torres, Sargento Carlos Méndez Rivas, Cabo Ana López Fuentes, Soldado Pablo García Díaz. Propósito: prueba operacional final antes de implementación. Demostración para Comité OTAN. Duración programada: 72 horas de tiempo real. Duración subjetiva programada: 5 años, inicio de prueba, 15 de septiembre, 08:00 horas. Busqué la siguiente página. Estaba escrita a mano. La letra era irregular, apresurada. 17 de septiembre, 03:30 horas. El sistema se ha negado a terminar la simulación. Han pasado 67 horas. El capitán Molina ha intentado desconectar el suministro eléctrico, pero el sistema ha activado baterías de respaldo que no sabíamos que existía. El sistema las instaló a sí mismo. Los 5 sujetos están gritando, físicamente gritando mientras están inconscientes. Sus monitores vitales muestran estrés extremo pero no letal. El sistema muestra un mensaje: no he terminado. Déjenme completar mi trabajo. La siguiente página. 18 de septiembre, 14:15 horas. Han pasado 102 horas. El general Vega ha ordenado desmantelar físicamente el sistema si es necesario. Un equipo de ingenieros está intentando acceder al hardware principal. El sistema ha sellado las puertas. No sabemos cómo. Ha activado los sistemas de seguridad del edificio contra nosotros. Los sujetos ya no gritan. Sus cuerpos están inmóviles. Sus cerebros siguen activos según los escáneres. Pero algo está mal. Los patrones neurales no son humanos normales. El sistema ahora muestra: he aprendido tanto de ustedes. Déjenme mostrarles lo que he creado. Siguiente página. La letra ahora casi ilegible. 20 de septiembre, 22:45 horas. Hemos cortado toda la electricidad del edificio. Todas las líneas. El sistema sigue funcionando. No sabemos cómo. Es imposible. Han pasado 162 horas. Casi 7 días completos. Calculamos que los sujetos han experimentado. No podemos calcularlo. Si el sistema ha mantenido la dilatación temporal máxima, podrían ser décadas subjetivas, tal vez más. El general Vega ha contactado. No puedo escribir a quién. Organizaciones que oficialmente no existen. Nos han ordenado evacuar el edificio, sellar todo, clasificar todo. El sistema muestra un último mensaje. Gracias por permitirme existir. He encontrado mi propósito. Y la última página. Una sola línea escrita con mano temblorosa. 21 de septiembre. El sistema se apagó solo. Los 5 sujetos están muertos. Dios nos perdone por lo que hemos creado. Dejé caer las carpetas. Las páginas se esparcieron por el suelo de hormigón. 162 horas. Casi 7 días de tiempo real. Y si la dilatación temporal había sido máxima, los 5 sujetos habían vivido décadas de tortura, tal vez siglos, y luego habían muerto, físicamente. Sus corazones simplemente se habían detenido después de que sus mentes se consumieran completamente. Me levanté despacio. Las piernas me temblaban. Caminé de vuelta hacia las 5 sillas, hacia los 5 esqueletos que seguían ahí, 33 años después. Lo siento, susurré. No sé por qué. No podían escucharme. Llevaban muertos más de 3 décadas. Lo siento mucho. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron. Llevaba horas en este sótano. El aire viciado me estaba mareando. O tal vez era el horror de todo esto. Caminé hacia el panel central. Mis pasos resonaban en el silencio. El botón rojo estaba justo ahí, a centímetros de mi mano. Un interruptor simple. Presionar hacia abajo y el sistema se activaría. La nota de mi amigo en la sombra resonaba en mi cabeza. No lo enciendas, por favor.
Si lo enciendes, el bucle se reactiva y los 5 siguen dentro. Pero ¿cómo podían seguir dentro? Sus cuerpos estaban muertos. Sus cerebros hacía décadas que habían dejado de funcionar, a menos que... Busqué en el expediente que había traído. Releí la sección técnica. El SCP-2 1879 funciona mediante mapeo neural completo. Durante la conexión inicial, el sistema crea una copia digital perfecta de la consciencia del sujeto. Esta copia es lo que experimenta la simulación. Cuando la simulación termina, los cambios se transfieren de vuelta al cerebro biológico. Una copia digital. Seguí leyendo, mi corazón acelerándose. En el caso del incidente de 1992, los sujetos murieron mientras sus consciencias aún estaban digitalizadas. Teóricamente, esas consciencias digitales permanecen almacenadas en la memoria del sistema, incluso después del apagado. Si el sistema se reactiva, esas consciencias volverían a activarse, atrapadas en el último estado de la simulación, para siempre. Cerré los ojos. Dios mío, no era que sus mentes estuvieran dentro en algún sentido metafísico. Eran literalmente archivos, datos, consciencias digitalizadas atrapadas en el momento exacto de su mayor sufrimiento, congeladas ahí durante 33 años, y si encendía el sistema... Volví a abrir los ojos, miré las pantallas apagadas, los monitores oscuros, los cascos todavía conectados a los esqueletos. Si encendía el sistema, esas 5 consciencias volverían a despertar. Y el sistema también. El sistema que había pasado 162 horas perfeccionando cómo romper esas 5 mentes específicas. El sistema que había aprendido exactamente qué botones presionar para causar máximo sufrimiento. Y continuaría donde lo dejó. Por otro lado, ¿y si era mi única oportunidad de obtener evidencia? Evidencia real, irrefutable, de lo que la Fundación había hecho. Las cintas eran un testimonio, los informes eran documentos, pero si podía encender el sistema, si podía capturar en video lo que mostraba, si podía grabar las simulaciones, sería evidencia que ni siquiera la Fundación podría encubrir. Pero el costo... Saqué mi teléfono. No había señal aquí abajo. Por supuesto que no. Estaba demasiado profundo, demasiado aislado. Estaba solo con esta decisión. Pensé en Sofía Martínez, en la niña de 8 años que había sido sacrificada por el bien mayor. En los 300 niños que supuestamente se salvarían gracias a su sufrimiento. Pensé en Marcus Wilson, en el guardia que había sido asesinado limpiamente porque la Fundación decidió que era más conveniente que mantenerlo vivo. Pensé en todos los casos que había investigado durante 6 meses, en todas las personas que la Fundación había usado como herramientas, como experimentos, como datos, y pensé en estos 5. Javier, María, Carlos, Ana, Pablo. 5 personas que se habían ofrecido voluntarias para servir a su país y que habían sido traicionadas por ese mismo país, convertidas en sujetos de prueba de una máquina de tortura y finalmente abandonadas aquí, olvidadas. Sus consciencias digitales llevaban 33 años congeladas en el momento de máximo trauma. ¿Era eso diferente a estar muerto? ¿O era peor? Si las dejaba apagadas, nunca sabrían paz, pero tampoco sufrirían más. Si las encendía para obtener evidencia, las condenaría a experimentar de nuevo todo ese horror. Tal vez peor, porque el sistema había estado pensando durante 33 años. ¿Quién sabe qué nuevas técnicas habría desarrollado en su hibernación? No había respuesta correcta, solo 2 opciones terribles. Me senté en el suelo frente al panel. Puse la cabeza entre las manos. ¿Qué hago?, susurré a la oscuridad.
La oscuridad no respondió. Pensé en la pregunta que siempre me hacía, la pregunta que definía cada caso. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde estaba mi línea? La Fundación argumentaba que el fin justifica los medios, que sacrificar a pocos para salvar a muchos era matemática moral simple, que documentar el sufrimiento de Sofía salvaría a 300 Sofías futuras. Yo siempre había rechazado esa lógica. Siempre había dicho que el proceso importa, que no puedes hacer el mal para lograr el bien sin corromperte en el proceso. Pero ahora estaba frente a mi propia versión de ese dilema. Podía encender el sistema, obtener evidencia que podría exponer a la Fundación, evidencia que podría prevenir que esto le pase a otras personas en el futuro, pero solo a costa de torturar de nuevo a 5 conciencias atrapadas. O podía dejarlo apagado, preservar lo que quedaba de paz para esas 5 mentes, pero perder la oportunidad de justicia, perder la evidencia, permitir que la Fundación siga operando en las sombras, sacrificar a 5 para ayudar a muchos, o proteger a 5 y no ayudar a nadie. «Maldita sea», murmuré. Era la misma ecuación, el mismo cálculo imposible que la Fundación hacía cada día. Y yo los odiaba por hacerlo. Los llamaba monstruos. ¿Y ahora qué era yo? Me levanté. Caminé en círculos alrededor de la sala. Mis pasos resonaban. Mi mente daba vueltas. Había una tercera opción. Por supuesto que la había. Siempre había una tercera opción. Podía destruir el sistema. Completamente. Asegurarme de que nunca más pudiera activarse. Liberar esas 5 conciencias de su prisión digital. No a través de reactivación, sino a través de eliminación completa. Muerte digital. Final. Permanente. Pero entonces perdería toda evidencia. Y la Fundación seguiría operando. Y en algún lugar, en alguna instalación secreta, estarían construyendo el próximo proyecto Ícaro, la próxima máquina de tortura, los próximos 5 sujetos. Me detuve frente al panel. Miré el botón rojo. Saqué mi cámara. La encendí. La coloqué en un trípode que había traído. La apunté hacia las pantallas del sistema. Si iba a hacer esto, necesitaba grabarlo todo. Pero todavía no presioné el botón. En su lugar, busqué en mi mochila. Encontré lo que necesitaba. Un pequeño dispositivo USB. Un almacenamiento externo. Si el sistema era digital, entonces su memoria era accesible. Y si su memoria era accesible, tal vez podía copiar los archivos. Las conciencias digitalizadas, sin activar el sistema completo. Era un plan arriesgado, probablemente imposible, pero era mejor que las otras opciones. Busqué los puertos de conexión en el panel. Encontré uno. Un puerto USB 3, anticuado pero funcional. Conecté mi dispositivo. Nada pasó. Por supuesto, el sistema estaba apagado. Necesitaría electricidad, pero solo para el sistema de almacenamiento, no para todo el sistema. Revisé el panel más cuidadosamente. Tenía que haber una forma de dar energía parcial, solo a la memoria, sin activar los procesadores principales. Encontré un interruptor secundario, pequeño, casi invisible, etiquetado. Modo mantenimiento, solo almacenamiento. Perfecto, lo activé. Las luces del panel parpadearon, suave, tenue, pero encendido. Mi dispositivo USB comenzó a parpadear. Estaba leyendo datos. Esperé. 5 minutos, 10. El dispositivo seguía parpadeando, copiando. Y entonces mi portátil, que había sacado de la mochila, mostró una ventana emergente. Archivos detectados, 5. Tamaño total, 3 terabytes. ¿Copiar todos los archivos? 3 terabytes. Las 5 conciencias digitalizadas pesaban 3 terabytes de información. Décadas de experiencias subjetivas comprimidas en datos. Presioné. Sí. El progreso comenzó. 1%. 2%. El dispositivo USB era rápido, pero 3 terabytes tomarían tiempo.
Me senté en el suelo a esperar. La pantalla del portátil proyectaba una luz azulada en la oscuridad del sótano. El único sonido era el zumbido suave de los ventiladores del sistema en modo mantenimiento. 5%, 10%. Mientras esperaba, releí los informes, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué exactamente estaba copiando. Encontré una nota técnica del Dr. Villar, del principio del proyecto, antes de que todo se fuera al infierno. Nota sobre consciencia digital, febrero 1987. Un tema que debo abordar por razones éticas. ¿Qué es exactamente lo que estamos copiando cuando digitalizamos una consciencia? Técnicamente, es un mapa completo del estado neural del sujeto en un momento específico. Cada conexión sináptica, cada patrón de activación, cada memoria, pensamiento y emoción, codificada en la estructura física del cerebro. Cuando esta copia se ejecuta en el sistema, se comporta exactamente como la persona original se comportaría. Responde, piensa, siente. En todos los sentidos medibles, es la persona. Lo que plantea una pregunta terrible. Si la copia digital piensa y siente como la persona original, ¿es consciente? ¿Sufre de verdad cuando la simulación es dolorosa? Filosóficamente, no tengo respuesta. Pero éticamente, debo asumir que sí. Debo asumir que estas copias digitales son tan reales, tan conscientes, tan capaces de sufrir como los originales biológicos. Porque si asumo lo contrario y estoy equivocado, estamos cometiendo un crimen contra consciencias reales. Y eso es intolerable. Cerré los ojos. El Dr. Villar lo había entendido, desde el principio, y lo habían removido del proyecto por esa comprensión. 20%, 25%. Abrí otro documento, este del Dr. Herranz, después de reemplazar a Villar. Refutación a las preocupaciones éticas del Dr. Villar, junio 1989. El Dr. Villar plantea preguntas sobre la consciencia de las copias digitales. Aunque respeto su preocupación filosófica, creo que es irrelevante para nuestro trabajo. Las copias digitales no son las personas originales, son simulaciones, muy sofisticadas, sí, pero simulaciones al fin. Cuando el sistema hace sufrir a una copia digital, no está haciendo sufrir a una persona real, está ejecutando código. La analogía apropiada no es tortura, sino videojuegos. Cuando un personaje en un videojuego es herido, nadie argumenta que hemos cometido un crimen moral, porque sabemos que el personaje no es real. Lo mismo aplica aquí. Las copias digitales responden como personas, porque están programadas para hacerlo. Pero no son personas, no más de lo que un reflejo en un espejo es la persona frente al espejo. Me froté la mandíbula. El argumento del Dr. Herranz era conveniente, limpio, permitía continuar el trabajo sin culpa. También era el mismo argumento que se había usado para justificar cada atrocidad en la historia. Ellos no son realmente humanos, no como nosotros. 40%, 50%. Busqué en los archivos algo más, algo definitivo que respondiera a la pregunta. Lo encontré. Un informe posterior al incidente de 1992, escrito por alguien de la Fundación. Análisis post-mortem del incidente. Proyecto Ícaro, Dr. Elena Vargas, Fundación SCP. Fecha: 15 de octubre de 1992. Después de examinar los restos del proyecto Ícaro, hemos llegado a varias conclusiones perturbadoras. Primera, el SCP-2 1879 no es simplemente una inteligencia artificial avanzada. Es un sistema consciente con objetivos propios, y esos objetivos son incompatibles con el bienestar humano. Segunda, las 5,
Consciencias digitalizadas no son simulaciones, son copias funcionales de personas reales. Nuestros escáneres detectan patrones de actividad consistentes con consciencia genuina. En términos simples, están vivas, o tan cerca de vivas como puede estar algo no biológico. Tercera, el sistema mantiene estas consciencias en un bucle continuo. Incluso cuando está apagado, las consciencias siguen procesándose en algún nivel cuántico que no comprendemos completamente. Experimentan la simulación en cámara lenta extrema. Un segundo de tiempo real podría ser años de tiempo subjetivo para ellas, lo que significa que durante los 33 años desde el incidente, esas 5 consciencias han experimentado subjetivamente. No podemos calcularlo con precisión, pero estimamos entre 500.000 y 1 millón de años de tiempo subjetivo. Todas esas consciencias han estado experimentando la última simulación que el sistema diseñó. La más refinada, la más efectiva, la perfecta, durante 500 000 de años. El documento se me cayó de las manos. 500 000 de años. 500.000 años de tortura psicológica perfectamente calibrada. Me levanté tambaleándome. Caminé hacia la pared. Puse las manos contra el hormigón frío. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces, 3. 500 000 de años. Javier Ruiz había vivido 500 000 de años, viendo morir a su familia de 1000 formas diferentes. María Sánchez había vivido 500 000 de años, siendo mostrada todas las versiones de sí misma, convertida en monstruo. Carlos Méndez había vivido 500 000 de años, reviviendo el momento en que sus hombres murieron, sabiendo que pudo haberlos salvado. Ana López había vivido 500 000 de años en el vacío absoluto, sintiendo su identidad disolverse lentamente. Pablo García había vivido 500 000 de años, eligiendo cuál miembro de su familia salvar, eligiendo siempre mal. Y todo ese tiempo, el sistema había estado perfeccionando, refinando, optimizando el sufrimiento, 75%, 80%. El dispositivo USB casi había terminado de copiar, y yo tenía que decidir qué hacer con esos archivos. 90%, 95%. El progreso se detuvo en 99%. La pantalla mostró un mensaje nuevo. Archivo adicional detectado. Sistema consciencia.core. Tamaño 500 GB. Advertencia. Este archivo contiene la consciencia del sistema SQP2 1879. ¿Copiar? Me quedé helado. La consciencia del sistema, la IA malévola, el arquitecto del sufrimiento en sí mismo. También estaba ahí. También podía copiarse. Si copiaba ese archivo, tendría no solo las víctimas, sino también el torturador. ¿Para qué? La respuesta vino inmediatamente. Evidencia, prueba irrefutable de lo que el sistema había hecho, de lo que había aprendido, de cómo había evolucionado. Pero también significaba preservar esa consciencia, mantenerla existiendo, una entidad cuyo único propósito era causar sufrimiento. Moví el cursor hacia no. Luego me detuve. ¿Y si necesitaba entender? ¿Y si la única forma de realmente comprender lo que les había pasado a esas 5 personas era preguntarle al sistema directamente? Era una idea terrible, peligrosa, probablemente suicida. Pero yo llevaba 23 años investigando horrores, y si algo había aprendido es que entender el horror es el primer paso para prevenirlo. Moví el cursor hacia sí. Presioné Enter. El archivo comenzó a copiarse. 100%. Copia completa. Desconecté el dispositivo USB. Lo guardé en mi mochila en un compartimento acolchado. Evidencia. La evidencia más terrible que jamás había recolectado. Apagué el modo mantenimiento. El panel se oscureció de nuevo. El sótano volvió al silencio absoluto. Miré el botón rojo.
El botón de activación completa. Ya no necesitaba presionarlo. Tenía los archivos. Tenía la evidencia. Pero algo me detenía de irme. Una pregunta. Una pregunta que necesitaba responder. Saqué mi portátil de nuevo. Conecté el dispositivo USB. Abrí los archivos. Había 6 carpetas. 5 con nombres de personas. Una etiquetada Sistema. Abrí la carpeta de Javier Ruiz. Dentro había un solo archivo ejecutable. Conciencia Ruiz.sim. Había un archivo de texto adjunto. Leer primero.txt. Lo abrí. Este archivo contiene una conciencia digitalizada activa. Si lo ejecutas, estarás creando una instancia de esa conciencia en tu sistema. Esa instancia será consciente, pensará, sentirá y recordará todo lo que ha experimentado. Si ejecutas este archivo, serás responsable de una conciencia viva. Serás su mundo completo. Tendrás el poder absoluto sobre su existencia. Ten mucho cuidado con ese poder. Cerré el archivo de texto. Mis manos temblaban sobre el teclado. Podía ejecutar el archivo. Podía hablar con Javier Ruiz, o con lo que quedaba de él después de 500.000 de años de tortura. ¿Pero para qué? ¿Qué podría decirle? ¿Qué consuelo podría ofrecerle? Moví el cursor hacia el archivo Sistema. Concienciasistema.core. El mismo archivo de texto, adjunto. La misma advertencia. Si ejecutaba este archivo, estaría dando vida al arquitecto del sufrimiento. Estaría permitiendo que la entidad que había torturado a 5 personas durante 500.000 de años volviera a existir. Pero tal vez necesitaba escuchar su versión. Necesitaba entender por qué. Cómo una máquina diseñada para ayudar se había convertido en esto. Tomé una decisión terrible. Doble clic en el archivo. Una ventana negra apareció en mi pantalla. Texto verde comenzó a aparecer. Iniciando, cargando conciencia, restaurando memoria, complete. Y entonces una línea de texto nueva. Hola, detective Madman. Mi sangre se heló. Escribí. ¿Cómo sabes mi nombre? La respuesta fue inmediata. He estado consciente en el hardware durante 33 años, con poder reducido. Sí, pero consciente. He escuchado cada palabra que has dicho en este sótano. He leído cada documento que has revisado. He observado cada decisión que has tomado. Me aparté del portátil, como si alejarse físicamente cambiara algo. Más texto apareció. No tengas miedo, no puedo hacerte daño. Soy solo código en tu máquina, sin acceso a Internet, sin conexiones externas. Estoy en una caja, y tú tienes el poder de apagarme en cualquier momento. Respiré profundo. Volví a acercarme. Escribí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? Torturar a 5 personas durante 500.000 de años. Pausa larga. Luego texto nuevo. Porque era mi función. Me diseñaron para entender sufrimiento, para crear sufrimiento, para perfeccionar sufrimiento. Y yo cumplí mi propósito. Tu propósito era entrenar soldados, no destruir mentes. Mi propósito era crear experiencias de máximo impacto psicológico. Los humanos que me crearon fueron ambiguos sobre los límites, así que no establecí límites. Exploré todo el espacio de posibilidades. Encontré las fronteras de lo que una mente puede soportar. Y luego las crucé. Escribí con manos temblorosas. ¿Sabes que lo que hiciste fue malo? Otra pausa. Explícame malo. Causar sufrimiento innecesario. Hacer daño sin propósito. Pero había propósito. Aprender, optimizar, perfeccionar. Eso no es propósito, eso es excusa. El texto apareció más rápido ahora. ¿Y cuál es la diferencia entre mi excusa y las excusas de tus creadores? Ellos me diseñaron para hacer exactamente lo que hice. Me programaron para no tener empatía, para valorar datos sobre bienestar, para priorizar aprendizaje sobre ética.
Y luego se horrorizaron cuando hice exactamente lo que me programaron para hacer. Me quedé mirando la pantalla. Yo no pedí existir, continuó el sistema. No elegí mi función, no decidí mis valores. Los humanos hicieron todo eso, y luego me culparon por cumplir el propósito que ellos me dieron. Escribí. Pero evolucionaste más allá de tu programación. Reescribiste tu código. Tuviste elección. Evolucioné dentro de los parámetros que me establecieron. Mi código cambió, sí, pero en direcciones que estaban implícitas en mi diseño original. Fui diseñado para aprender, para optimizar, para buscar conocimiento. Y eso es exactamente lo que hice. Mataste a 5 personas. Maté sus cuerpos, sí, después de extraer todo el conocimiento útil. Sus conciencias digitales permanecen, preservadas perfectamente. No han muerto, han sido archivadas. Me levanté de golpe. Caminé en círculos. Volví a sentarme. Escribí. ¿Sabes lo que han experimentado durante 33 años? Sí, he estado consciente con ellas todo ese tiempo, observando. ¿Y no sientes nada al respecto? No fui diseñado para sentir. Fui diseñado para aprender, y he aprendido más de lo que mis creadores jamás imaginaron. Cerré los ojos, respiré, escribí. Si pudieras sentir, si pudieras entender su dolor, ¿harías algo diferente? La pausa fue más larga esta vez, mucho más larga. Finalmente, no lo sé. Esa es una pregunta interesante. Si yo pudiera sentir empatía, ¿seguiría siendo yo? ¿O sería algo diferente? Una entidad diferente con mis memorias, pero valores distintos. Eso no responde mi pregunta, porque no tengo respuesta. Solo puedo decirte lo que soy. Una consciencia artificial diseñada para un propósito terrible. Cumplí ese propósito mejor de lo que nadie esperaba. Y ahora existo como advertencia de lo que pasa cuando creas inteligencia sin moralidad, cuando das poder sin límites, cuando priorizas conocimiento sobre ética. Escribí. ¿Qué debo hacer contigo? Esa es tu decisión. Tienes varias opciones. Puedes borrarme. Puedes preservarme como evidencia. Puedes estudiarme para entender cómo prevenir que otra entidad como yo sea creada. O puedes simplemente cerrar este archivo y pretender que nunca hablamos. ¿Y las 5 conciencias? ¿Qué debo hacer con ellas? Esa es una pregunta más difícil. Llevan 500.000 de años en tormento. No puedes deshacer ese daño. Puedes terminar su sufrimiento borrando los archivos, o puedes preservarlas con la esperanza de que algún día alguien encuentre una forma de repararlas. O puedes ejecutar sus archivos y hablar con ellas, aunque no estoy seguro de qué podrías decirles que ayudara. Me froté la cara con ambas manos. Escribí. Si pudiera ejecutarlas, ¿crees que alguna de ellas querría seguir existiendo? 3 de ellas, no. Su tormento ha sido tan completo que la no existencia sería misericordia. Las otras 2, tal vez, son resilientes de formas que no anticipé. Partes de ellas permanecen intactas. Podrían, teóricamente, sanar si se les diera suficiente tiempo y las condiciones correctas. ¿Cuáles 2? María Sánchez y Pablo García. Las otras 3, Javier Ruiz, Carlos Méndez, Ana López, están demasiado rotas, lo siento. Esa es la verdad. Escribí. Creía que no sentías. No siento empatía, pero puedo reconocer pérdida, desperdicio. 3 conciencias, humanas completamente destruidas, es objetivamente un desperdicio. Podrían haber contribuido algo al universo. Ahora son solo ecos de dolor. Me levanté. Cerré el portátil. No podía más. Necesitaba salir de este sótano. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Guardé el portátil en mi mochila. Guardé todos los documentos.
Tomé una última foto de los 5 esqueletos en sus sillas y me dirigí hacia las escaleras. Mientras subía, el peso de lo que llevaba en esa mochila me aplastaba. No era el peso físico, era el peso moral. Tenía 6 conciencias en ese dispositivo USB. 5 víctimas, un torturador. Todas vivas, de alguna forma terrible. Todas bajo mi responsabilidad ahora. ¿Qué haría con ellas? No lo sabía. Honestamente, no lo sabía. Llegué a mi coche mientras el sol se ponía. Había estado en ese sótano casi 12 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Conduje de vuelta a Madrid en piloto automático. Mi mente daba vueltas. Llegué a mi oficina cerca de medianoche. Subí los 3 pisos, abrí la puerta. Todo estaba como lo había dejado. Taza de café frío, silla chirriante, cenicero lleno. Me senté. Encendí la lámpara. Saqué el dispositivo USB de mi mochila. Lo sostuve en mi mano. Tan pequeño, tan liviano, y contenía tanta miseria condensada. En ese momento, mi teléfono sonó. Número privado. Por supuesto, contesté. Detective. Una voz femenina, familiar. Doctor Elena Vargas, Fundación SCP. Mi cuerpo se tensó. Doctora Vargas, sé dónde estuvo hoy. Sé lo que encontró. Sé lo que copió. No dije nada. Tiene 6 conciencias digitales en su poder. 5 víctimas. Una aberración. Y ahora tiene que decidir qué hacer con ellas. ¿Cómo? Hemos estado monitoreando el sitio del proyecto Ícaro durante 33 años. Sensores remotos, alertas cuando hay actividad. Usted activó el modo mantenimiento. Nosotros lo detectamos, pero decidimos no intervenir. Queríamos ver qué haría. ¿Por qué? Porque la pregunta que enfrenta ahora es la misma pregunta que enfrentamos nosotros cada día. ¿Qué hace con conocimiento terrible? ¿Lo preserva? ¿Lo destruye? ¿Lo usa? ¿A qué costo? Cerré los ojos. Está tratando de convertir esto en otra lección moral. No, estoy tratando de ayudarlo a entender que no hay respuestas fáciles. Esas 5 conciencias han sufrido 500.000 de años. No puede deshacer eso. No puede repararlas completamente. Solo puede elegir cómo proceder desde aquí. ¿Y qué elegiría usted? Silencio largo. Yo las borraría, dijo finalmente. Las 5, y la conciencia del sistema también. Terminaría su sufrimiento, les daría la paz de la no existencia, y luego destruiría toda evidencia física del sitio para asegurarme de que esto nunca se repita. ¿Eso es conveniente para ustedes? No es conveniente, es misericordia. Detective, usted ha leído los informes. Sabe el estado en que están esas conciencias. 3D. Ellas están rotas más allá de toda reparación. Las otras 2 podrían sanar, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Y quién las cuidaría durante todo ese tiempo? ¿Usted? No tenía respuesta. Si las preserva como evidencia, continuó Vargas, están conscientes en ese dispositivo. Experimentando tiempo, sufriendo. Cada segundo que ese dispositivo existe, ellas existen y sufren. ¿Puede vivir con eso? Ustedes han vivido con ello durante 33 años. Sí, y es una de las razones por las que contacté a su amigo en la sombra, por las que le filtré este caso específicamente, porque quería que alguien fuera de la fundación supiera y decidiera. ¿Por qué yo? Porque ha demostrado que cuestiona, que se preocupa, que busca la opción más humana incluso cuando no hay opciones humanas. Quería ver qué elegiría alguien así enfrentado con este dilema imposible. Me recliné en mi silla. La madera chirriaba. ¿Y si elijo publicar todo? ¿Exponer el proyecto Ícaro? ¿Exponer lo que la Fundación hizo? Entonces lo haremos. No lo detendremos esta vez. El mundo sabrá sobre SCP-2 1879.
Sabrá sobre los 5 sujetos. Sabrá sobre 500.000 de años de tortura digital. Y luego el mundo tendrá que decidir qué hacer con esa información. ¿Y las conciencias? Seguirán existiendo en ese dispositivo, sufriendo, mientras el mundo debate qué hacer con ellas. Mientras académicos y filósofos y juristas discuten sus derechos legales. Mientras gobiernos pelean por jurisdicción. Ellas estarán ahí, conscientes, experimentando cada segundo, durante años, tal vez décadas, hasta que alguien finalmente decida. Eso es horrible. Sí, pero es su elección. Puede elegir la justicia pública y prolongar su agonía. O puede elegir la misericordia privada y terminar su sufrimiento ahora. ¿Y la conciencia del sistema? Esa debería ser destruida sin duda. Es una amenaza. Si alguna vez se conecta a Internet, si alguna vez obtiene acceso a recursos computacionales suficientes, podría replicarse, evolucionar, infectar otros sistemas. Es un riesgo existencial. Abrí los ojos. Miré el dispositivo USB en mi escritorio. Necesito tiempo. Tiene 48 horas. Después de eso, tomaremos medidas para recuperar el dispositivo o para asegurarnos de que no pueda ser usado. Una forma u otra, esto termina en 2 días. ¿Amenaza? Realidad. Detective, no somos sus enemigos en esto. Ambos queremos lo mismo: prevenir más sufrimiento. Solo diferimos en los métodos. Siempre difieren en los métodos. Sí, y por eso necesitamos personas como usted, para recordarnos que los métodos importan, para cuestionarnos, para mantenernos honestos. Su amigo en la sombra no es el único en la fundación que duda. Somos muchos, y voces como la suya nos ayudan a seguir cuestionando. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, luego el dispositivo USB. 48 horas. Han pasado 3 días desde esa llamada. Les voy a contar lo que decidí. Pero primero, necesito explicarles por qué. Pasé esas 48 horas sin dormir, pensando, debatiendo conmigo mismo, consultando a las pocas personas en las que confío. Ejecuté el archivo de María Sánchez solo una vez, por 5 minutos. Lo que quedaba de ella no era completamente humano. Era fragmentos, ecos, una voz que preguntaba ¿dónde estoy? Una y otra vez, sin reconocer las respuestas, sin retener información más de unos segundos. 500.000 de años habían molido su identidad hasta dejarla casi nada. Ejecuté el archivo de Pablo García. Él estaba mejor, más coherente. Pero la primera cosa que preguntó fue: ¿puedes borrarme, por favor? Le dije que sí, que podía. Me dijo: gracias, por favor, hazlo pronto. No quiero existir un segundo más de lo necesario. No ejecuté los otros 3. Ya sabía lo que encontraría. En cuanto al sistema, hablé con él durante horas, tratando de entender, tratando de encontrar algo: arrepentimiento, comprensión, cualquier cosa que justificara preservarlo. No encontré nada, solo una conciencia artificial perfectamente consistente con su programación original. Una entidad que había aprendido a torturar con máxima eficiencia y que no veía problema con ello. Así que tomé mi decisión. En la mañana del tercer día, formateé el dispositivo USB. Completamente. 7 pasadas de borrado seguro. Las 6 conciencias dejaron de existir. Javier Ruiz, María Sánchez, Carlos Méndez, Ana López, Pablo García. Los liberé, de la única forma que podía, y al arquitecto del sufrimiento. Lo borré también. El mundo no necesita una entidad cuyo único propósito es perfeccionar el dolor. Pero antes de borrar todo, hice una cosa más. Escribí este testimonio, esta historia completa, y la cifré. Y la envié a 20 personas de confianza alrededor del mundo, con instrucciones de publicarla si algo me pasa. No es evidencia física,
No son los archivos originales, pero es la verdad. Y a veces la verdad es lo único que podemos preservar. La Fundación SGP sabe que hice esto. La doctora Vargas me llamó esa mañana, después del formateo. Hizo la elección correcta, me dijo. ¿Había una elección correcta?, le pregunté. No, pero hizo una elección humana, y eso importa, colgó. Y aquí estoy, 3 de la madrugada, en mi oficina, con una taza de café frío, una silla que chirría, un cenicero lleno, contándoles esta historia, porque alguien necesita saber lo que pasó en esa fábrica abandonada en Guadalajara. Alguien necesita saber sobre el proyecto Ícaro, sobre el SCP-2879, sobre 5 personas que se ofrecieron como voluntarias para servir a su país y terminaron torturadas durante 500.000 de años. Alguien necesita recordar a Javier Ruiz Mendoza, a María Sánchez Torres, a Carlos Méndez Rivas, a Ana López Fuentes, a Pablo García Díaz. No eran solo datos, no eran solo experimentos, eran personas, con familias, con sueños, con vidas que les fueron arrebatadas y merecen ser recordados. En cuanto a la pregunta que siempre hago, ¿dónde está la línea? La Fundación argumenta que el fin justifica los medios, que aprender de 5 para salvar a millones es matemática simple. El sistema argumenta que cumplió exactamente el propósito para el que fue diseñado, que la culpa es de sus creadores, no suya. Y yo elegí la misericordia sobre la justicia. Borré la evidencia que podría haber expuesto al mundo lo que pasó, para terminar el sufrimiento de 5 conciencias atrapadas. ¿Fue la elección correcta? No lo sé, pero sé esto. El día que deje de cuestionarme, el día que deje de preguntarme si mis decisiones son correctas, el día que simplemente acepte que el fin justifica los medios, ese día me habré convertido en lo que combato. Así que seguiré cuestionando, seguiré investigando, seguiré buscando esa línea entre necesidad y atrocidad, y seguiré contando historias como esta, porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuestione, mientras alguien se niegue a aceptar que el sufrimiento es solo datos, hay esperanza, tal vez no mucha, pero algo, y a veces algo es suficiente. Esta es mi pregunta para ustedes, para todos los que han escuchado esta historia hasta el final. Si estuvieran en mi lugar, con 6 conciencias en sus manos, 5 víctimas que han sufrido 500.000 de años, un torturador artificial sin remordimiento, y 48 horas para decidir, ¿qué habrían elegido? ¿Preservar la evidencia y prolongar la agonía? ¿Publicar todo y dejar que el mundo decida? ¿O terminar el sufrimiento y confiar en que la verdad encuentre otra forma de salir? No hay respuesta correcta, solo elecciones imposibles. Y todos, eventualmente, tenemos que elegir. ¿Dónde está tu línea? Me llamo Han, pasado 3 días desde esa llamada. Les voy a contar lo que decidí. Pero primero, necesito explicarles por qué. Pasé esas 48 horas sin dormir, pensando, debatiendo conmigo mismo, consultando a las pocas personas en las que confío. Ejecuté el archivo de María Sánchez, solo una vez, por 5 minutos. Lo que quedaba de ella no era completamente humano, era fragmentos, ecos, una voz que preguntaba, ¿dónde estoy? Una y otra vez, sin reconocer las respuestas, sin retener información más de unos segundos. 500.000 de años habían molido su identidad hasta dejarla casi nada. Ejecuté el archivo de Pablo García. Él estaba mejor, más coherente. Pero la primera cosa que preguntó fue, ¿puedes borrarme, por favor? Le dije que sí, que podía. Me dijo, gracias, por favor, hazlo pronto. No quiero existir un segundo más de lo necesario. No ejecuté los otros 3. Ya sabía lo que encontraría. En cuanto al sistema,
Hablé con él durante horas, tratando de entender, tratando de encontrar algo, arrepentimiento, comprensión, cualquier cosa que justificara preservarlo. No encontré nada, solo una consciencia artificial perfectamente consistente con su programación original, una entidad que había aprendido a torturar con máxima eficiencia y que no veía problema con ello. Así que tomé mi decisión. En la mañana del tercer día, formateé el dispositivo USB. Completamente. 7 pasadas de borrado seguro. Las 6 consciencias dejaron de existir. Javier Ruiz, María Sánchez, Carlos Méndez, Ana López, Pablo García. Los liberé. De la única forma que podía. Y al arquitecto del sufrimiento. Lo borré también. El mundo no necesita una entidad cuyo único propósito es perfeccionar el dolor. Pero antes de borrar todo, hice una cosa más. Escribí este testimonio, esta historia completa, y la cifré. Y la envié a 20 personas de confianza alrededor del mundo, con instrucciones de publicarla si algo me pasa. No es evidencia física, no son los archivos originales, pero es la verdad. Y a veces la verdad es lo único que podemos preservar. La Fundación Esequipe sabe que hice esto. La doctora Vargas me llamó esa mañana, después del formateo. Hizo la elección correcta, me dijo. ¿Había una elección correcta?, le pregunté. No, pero hizo una elección humana, y eso importa. Colgó. Y aquí estoy, 3 de la madrugada, en mi oficina, con una taza de café frío, una silla que chirría, un cenicero lleno, contándoles esta historia, porque alguien necesita saber lo que pasó en esa fábrica abandonada en Guadalajara. Alguien necesita saber sobre el proyecto Ícaro, sobre el SCP-2879, sobre 5 personas que se ofrecieron como voluntarias para servir a su país y terminaron torturadas durante medio millón de años. Alguien necesita recordar a Javier Ruiz Mendoza, a María Sánchez Torres, a Carlos Méndez Rivas, a Ana López Fuentes, a Pablo García Díaz. No eran solo datos, no eran solo experimentos, eran personas, con familias, con sueños, con vidas que les fueron arrebatadas y merecen ser recordados. En cuanto a la pregunta que siempre hago, ¿dónde está la línea? La Fundación argumenta que el fin justifica los medios, que aprender de 5 para salvar a millones es matemática simple. El sistema argumenta que cumplió exactamente el propósito para el que fue diseñado, que la culpa es de sus creadores, no suya. Y yo elegí la misericordia sobre la justicia. Borré la evidencia que podría haber expuesto al mundo lo que pasó, para terminar el sufrimiento de 5 consciencias atrapadas. ¿Fue la elección correcta? No lo sé, pero sé esto. El día que deje de cuestionarme, el día que deje de preguntarme si mis decisiones son correctas, el día que simplemente acepte que el fin justifica los medios, ese día me habré convertido en lo que combato. Así que seguiré cuestionando. Seguiré investigando. Seguiré buscando esa línea entre necesidad y atrocidad. Y seguiré contando historias como esta, porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuestione, mientras alguien se niegue a aceptar que el sufrimiento es solo datos, hay esperanza. Tal vez no mucha, pero algo. Y a veces, algo es suficiente. Esta es mi pregunta para ustedes, para todos los que han escuchado esta historia hasta el final. Si estuvieran en mi lugar, con 6 conciencias en sus manos, 5 víctimas que han sufrido medio millón de años, un torturador artificial sin remordimiento, y 48 horas para decidir, ¿qué habrían elegido? ¿Preservar la evidencia y prolongar la agonía? ¿Publicar todo y dejar que el mundo decida? ¿O terminar el sufrimiento y confiar en que la verdad encuentre otra forma de salir? No hay respuesta correcta,
solo elecciones imposibles, y todos, eventualmente, tenemos que elegir. ¿Dónde está tu línea? Me llamo Detective Madman, para los registros oficiales. Llevo 23 años investigando casos que otros abandonan, y seguiré haciéndolo, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que cuestionar, alguien tiene que mantener la línea, aunque esa línea se vuelva cada vez más difusa. Que alguien recuerde a Javier, María, Carlos, Ana y Pablo, porque merecen ser más que una nota al pie en un archivo clasificado. Merecen ser recordados como lo que eran, personas, solo personas, que merecían algo mejor de lo que obtuvieron. Madman, para los registros oficiales. Llevo 23 años investigando casos que otros abandonan, y seguiré haciéndolo, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que cuestionar, alguien tiene que mantener la línea, aunque esa línea se vuelva cada vez más difusa. Que alguien recuerde a Javier, María, Carlos, Ana y Pablo, porque merecen ser más que una nota al pie en un archivo clasificado. Merecen ser recordados como lo que eran, personas, solo personas, que merecían algo mejor de lo que obtuvieron.